Buenas tardes, doctor Juan Monroy y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil, soy del curso de software para ingeniería y mi número de grupo es el 203036-80. Esa es la práctica número uno, donde realizaremos algunas operaciones y unos programas en un entorno que en este caso para mí es en el SILAB, que es el que he instalado, 6.02. En SILAB, en el lado izquierdo, entonces tenemos en esta ventana un navegador de archivos, en el lado derecho un navegador de variables y un historial de comandos ejecutados. En la parte central tenemos la consola, que es donde ejecutaremos nuestras operaciones. Por ejemplo, si queremos asignar el valor a una variable, lo que hacemos es a la variable A asignarle el valor. Inmediatamente la variable A ya queda con un entero que es el 34. Si queremos crear un vector, por ejemplo, lo que hacemos es decir que b sea igual, abrimos eh, eh, estas llaves, este corchete, y decimos que 1, 3, 4. También podemos separar con comas para indicar la posición en la que van a ser almacenados. Damos enter y entonces vemos que el vector en la posición 1 ha guardado el 1, en la posición 2 el 3 y en la posición 3 el 4. Para la realización, bueno, si queremos borrar la consola, entonces damos el comando clc, decimos que sí y se borra toda la información. Para la realización de los ejercicios, pues ya he realizado unos scripts previamente que para crearlos, entonces damos en esta ventanita, Synods, y damos en nuevo. Debemos guardarlo con archivo antes de ejecutarlo, porque si lo ejecutamos sin guardarlo, pues él nos pedirá igual que lo guardemos, ¿cierto? Entonces nuestro primer ejercicio es asignarle a una variable el valor de metros y convertirlo a milímetros y en centímetros. Pues por rapidez, entonces lo he hecho con script. Para ejecutar el script damos clic en esta flechita. Lo que nos dice es que si borra todo, recordemos que para borrar entonces utilizamos esta función clc, nos borra la consola. Lo que he hecho acá pues inicialmente es asignarle 0 a las variables y luego nos dice que a la variable de metros asigne el valor igual a la entrada y damos la información por consola de lo que queremos que ingrese nuestro usuario. Luego hacemos las operaciones de milímetros igual a metros por mil, porque sabemos que un metro tiene 1000 milímetros y 100 centímetros. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y damos los resultados. En este caso lo estoy haciendo con printf. Lo que está entre comillas es la información que se da en consola de metros, milímetros y centímetros. Entonces ingresamos el valor, por ejemplo 54.000 metros. Entonces vemos que nos da el valor en milímetros y en centímetros. Borramos de nuevo y ahora decimos que el segundo ejercicio, que es un valor de una resistencia, si ingresamos el valor de la resistencia, entonces en ohmios nos lo debe dar en kiloohmios y en megohmios, igual que en el anterior. Borrar, asignar las variables, a ohmios asignarle la entrada de lo que estamos pidiendo por consola, hacer las operaciones, imprimir los valores. Entonces vamos a ejecutarlo. Cuando lo ejecutamos, entonces nos dice que ingresemos por favor el valor. Entonces le decimos que por ejemplo sea uno de 56.9. Entonces nos dice que 56.9 ohmios son 0.0569 kiloohmios, o nos dice que es 5.69 exponente a la menos 5 megohmios. Ahora volvemos a borrar y decimos que vamos a construir un vector almacenando en ese vector el número o los dígitos de nuestra cédula. Mi cédula es 1041324647. Como ya habíamos dicho, en la consola podemos digitar B igual
y entre los corchetes pues asignamos cada una de las posiciones el valor. Para saber entonces una posición, por ejemplo, del vector, entonces lo que hacemos es que decimos b entre paréntesis la posición, pero como acá vamos a multiplicar cada una de las posiciones por 10, entonces tenemos las operaciones. Al final nos piden el seno, el coseno y la tangente de 1, 2 y 3. Para hacer esta ejecución, pues ya no vamos en la flechita porque lo que voy a hacer es pasar estos datos a la consola, le damos control E, y entonces acá se pasan los datos. P es igual a mi número de la cédula, acá nos aparece cómo está organizado el vector y acá nos aparece cada una de las operaciones o de la multiplicación por 10 de cada una de las posiciones de vector. Al final entonces nos da el seno de la posición número 1 que es el 1, el coseno del b en la posición 2 que es el 0 y la tangente de la posición 3 que es el 4. Listo. Ahora nos dicen que creemos dos matrices de 4 por 4 y con ellas hagamos unas operaciones. La matriz se forma de una manera similar al vector, pero como sabemos tiene filas y columnas y esta es de 4 por 4, entonces cada fila debe estar separada por punto y coma para crear la siguiente fila. Entonces la primera fila sería de 1.2, 2, 7,6 y 2, punto y coma, y seguir la fila número 2, 5, 6, 5 y 1, y así sucesivamente para ambos vectores. Luego nos piden hacer las operaciones y simplemente desdigitar el, la variable de la primera matriz que es A más el nombre de la matriz número 2 que es B para la suma menos para una diferencia y el producto. Ejecutamos con control E y vemos entonces que acá hemos digitado los valores de las dos matrices pero que él automáticamente nos las organiza en 4 por 4. Vemos que entonces si comprobamos la suma decimos que 1.2 más 4.2 es 5.4, que 2 más 5.3 es 7.3, o sea que está bien construido. Si vemos la diferencia, entonces decimos que 1.2 menos 4.2 es menos 3, corresponde. Si es 2 menos 0, es 2. Y lo mismo para el producto. Vemos que si multiplicamos 4.2 por 1.2 va a ser de 25.04 y así sucesivamente. Borramos una vez más y decimos que hay algunas funciones ya definidas, entonces ya hemos visto, por ejemplo, la función seno, coseno, tangente, el logaritmo de un número. Si por ejemplo queremos graficar una función, entonces definimos función con este comando de quién, de y igual a c de u de x. ¿Qué es y? Es x a la 2 más 9 menos 8. Y decimos que x va a estar dado, linspace es como el tamaño de la gráfica, de menos 9 hasta 9 con amplitud de 100. Ahora, con plot lo que hacemos es llamar al entorno donde se graficará quién, x de cu de x. Entonces si ejecutamos esto, nos aparece nuestra gráfica de nuestra función en y. Listo. O podemos crear una matriz y hallar la inversa de dicha matriz. Entonces, por ejemplo, vemos que acá hay una matriz de 3 por 3 y con inv A, o sea, la matriz inversa de A, entonces obtenemos el resultado. Ahora nos piden crear un programa que nos dé un número aleatorio mayor o igual a 1 y menor que 1000. Lo mismo, limpiamos nuestra pantalla, asigné al vector el valor de 0 inicialmente y a aleatorio le voy a decir que entre 1, o sea que sea un número mayor o igual a 1, un aleatorio, un rand, con esta función hacemos aleatorio de 1000 menos 1, o sea menor que 1, menor que 1000. Acá le puse this, con this también podemos mostrar en consola, con printf o con this, el valor de aleatorio. Ahora lo que tenemos que hacer para descomponer
este número y guardarlo en cada una de las posiciones del vector es, o lo hice de la siguiente manera. Bueno, ejecutémoslo para irlo comprendiendo. Acá me ha generado el aleatorio el número 1. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer el número 1. Nos dice que el residuo de la división de lo que hay en aleatorio, que me lo divida entre 10. Entonces al dividir entre 10 el residuo es 1. Eso me lo asigna el vector en la posición 3. Luego dice que a número, otra variable auxiliar, asigne el residuo de aleatorio dividido 100, sería 0,1, y que eso lo divida entre 10, o sea 1. La parte entera va a ser 0 de esa división, entonces en la posición 2 hay guardado un 0. Ahora para la posición número 1 decimos que es el aleatorio dividido 100, decimos que la parte entera es un 0. Así se guarda el 0, 0, 1, que es lo que hemos formado acá. Ahora, para saber qué es par y qué es impar, entonces debemos de crear un ciclo for, donde i va a ser el recorrido por cada uno de los números 1, 2 y 3. Y me va a preguntar por cada uno, por ejemplo, por el vector en la posición 1 para el ciclo 1, si este es diferente de 0. ¿Por qué esta pregunta? Porque si, por ejemplo, ya hacemos esta división y nos dice 0 dividido 0, pues el residuo va a ser 0 y va a creer que es un par, pero el 0 no es un número par, entonces no debemos incrementar el par. Entonces, si hacemos la división y no es residuo es porque es un número par, si no es un impar. Entonces acá tenemos que son 3 números impares y 0 pares. Con esto pues simplemente damos la información en la consola. Ahora, para el último ejercicio nos piden que capturemos el valor de la temperatura de 3 tanques. Utilizamos, igual que en el programa anterior, un ciclo for y también son 3 posiciones, o sea, 3 tanques. Nuestro tanque va a ser el vector y en cada posición en 1, 2 y 3 va a guardar un valor de temperatura de cada uno de los tanques. Ahora, en esta parte pues ya definimos cuál de las temperaturas es mayores o menores preguntando con if o con else if cada uno de los valores de los tanques para definir cuál de todos tiene mayores valores o menores valores, o con esta segunda parte si hay una igualdad entre los valores de los tanques. Si ejecutamos el programa, entonces vemos que acá nos pide la temperatura del tanque 1, la temperatura del tanque 2 y la temperatura del tanque 3. Vemos que es 23, 56 y 78. Dice que la temperatura mayor es de 78 y que la temperatura menor es de 23. Si volvemos a ejecutar el programa, entonces, por ejemplo, hagamos dos iguales. Nos dice que la temperatura mayor está en el tanque 3, efectivamente, que es de 56, y la temperatura mayor está en los tanques 1 y 2 con el 12. Si por ejemplo todos fueran iguales, volvemos a ejecutar, vemos que sí, T4 por ejemplo, nos dice que la temperatura en los tres tanques es igual con 4. Esto lo hemos conseguido entonces, como había dicho, inicialmente haciendo un ciclo for para pedir la información de cada uno de los tanques, imprimiendo en consola ingrese la temperatura del tanque. En la posición I puede ser 1, 2 o 3 dependiendo cómo vaya el ciclo. Y luego hacemos la comparación de los datos para así dar los resultados. Muchas gracias por la atención prestada. Estos fueron mis ejercicios desarrollados. Espero de sus comentarios o correcciones para seguir mejorando.